Entonces, a eso se refiere la estadística. La estadística me va a ayudar mucho a toda la cuestión de caracterizar. Y eso obviamente nosotros lo tenemos que aprender, porque pues obviamente es un buen proceso, es muy subjetivo. Hay que medirlo, hay que cuantificarlo, hay que ponerle número, hay que calcular la capacidad del proceso. Entonces, por eso tenemos que ser todavía más específicos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener variables o medidas de resumen que se le llaman las medidas de tendencia central, localización, y definir el grado de variación, las medidas de dispersión. Entonces, en la estadística vamos a usar el concepto de la media o el promedio, la mediana y la moda. Estas medidas de resumen lo que hacen es tratar de decirme con un número, aunque yo tenga 1000 datos, 10,000 datos, 30,000 datos, 30 datos, con un solo número me trata de decir cómo se encuentran mis datos de acuerdo a la localización. Se les llama medidas de resumen. También se les conoce como parámetro. Entonces, las medidas de resumen para la localización son media, mediana y moda. Aunque aquí se dice promedio, ya en 6 sigma el promedio es media aritmética o media. Se le conoce más como media en 6 sigma, el mean en inglés. Ahorita vamos a ver qué es cada una y cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Ahora, no todo es el concepto de localización. También nosotros tenemos el grado de variación. Entonces, vamos a suponer que si yo tengo un target del cliente, un límite inferior, un límite superior, entonces yo debo de encontrar la localización de mis datos. Entonces, la localización de mis datos en una medida de resumen puede ser este punto. Y este punto puede ser media, mediana o moda. Mis datos están localizados promedio aquí o en mediana o en moda. O puede estar acá o puede estar acá. Es una medida de localización, obviamente con una medida de resumen. Pero también tenemos el grado de variación, o sea, las medidas de dispersión. Cuando hablamos del grado de variación, sería desviación estándar, varianza y rango. Entonces, aquí es un poquito diferente porque aquí no estamos viendo la localización de los datos. Aquí lo que estamos viendo es la dispersión de ellos. Entonces, si esta es la medida de localización de mis datos, como localización, ¿cómo se vería la medida de dispersión? A partir de este punto, que es la media, ¿cómo se dispersan mis datos? O a partir de este punto, que puede ser la mediana o la moda, ¿cómo se dispersan mis datos? Los 500 datos, los 1000 datos, los 30 datos, ¿cómo se dispersan a partir de una medida de tendencia central? Esa sería la desviación estándar, la varianza y el rango. Ahorita explicamos qué es cada cosa. Pues aquí es muy importante saber medidas. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Hay una tercera, aquí no viene, pero lo vamos a ver cuando veamos distribuciones. La tercera sería medidas de forma. Es la forma de la distribución de los datos. Entonces, en las medidas de forma tenemos dos. El sesgo y la kurtosis. Son las medidas que vamos a ver de forma. Serían tres: media, dispersión, perdón, localización, dispersión y forma. También se les llama medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de forma. El sesgo y la curva. Bueno, entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Vamos a empezar con la media, que es un promedio aritmético de un grupo de valores. Refleja la influencia de todos los valores, fuertemente influenciada por valores extremos. Entonces aquí tenemos nosotros la fórmula de la media. Simplemente es la sumatoria de mis datos entre tamaño de muestra.
Si yo hago un sondeo de la edad del grupo, estamos aquí en este diplomado, entonces a lo mejor digo, bueno, ¿sabes qué? La media o el promedio de la edad del grupo ha de ser como de unos 27 años. Por lo que pude ver ahí en el Padlet, todos somos muy jóvenes. Bueno, todos ustedes, yo no, ¿verdad? Pero todos son jóvenes, entonces a lo mejor la media es de 26, 27 años. ¿Qué tengo que hacer? Sumo todas las edades del grupo y la dividimos entre el tamaño de muestra. Esta es la formulita. Famoso promedio. En realidad, pues, la media es una medida de tendencia central muy usada. Pero tenemos otras, como la mediana. La mediana es ordenar todos los datos, los 30 datos, los 1000 datos, los 50 datos, ordenarlos de menor a mayor. El dato que quede en el centro, esa es la mediana. Entonces aquí no hacemos un cálculo, aquí hacemos ordenar y el dato que quede en el centro es la mediana. Es todavía una medida de localización más estricta porque ordenas de menor a mayor. Obviamente, ¿sí? Cuando haces eso de ordenar de menor a mayor, ¿qué pasa si es par el número? Aquí es non. Tenemos 3 a la izquierda, 3 a la derecha. El dato 7 es la mediana. Claro, el dato 7 ordenado de menor a mayor. Entonces, ¿qué pasa si es par? ¿Qué pasa si tuviéramos por aquí otra persona? Y son 8. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando es esto, tienes que agarrar los dos del centro. ¿Sí? Agarra los dos del centro y luego haces la sumatoria, que diga, sumas esos dos y o sea, sacas un promedio de los dos. ¿Sí? Entonces, del dato central del lado inferior, el dato central del lado superior, entre dos. Y ahí te da la mediana. Entonces, aquí, pues obviamente, sería entre el dato 4 y 5 la cuestión de la mediana. Ahorita vamos a ver cuándo se usa una, cuándo se usa otra. Y luego, por último, tenemos la moda. La moda es el valor que ocurre más frecuentemente en un grupo de datos. La moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Si existen dos números que tienen la misma frecuencia máxima, entonces la distribución es bimodal. Esto habría que ver, ¿no? Porque bimodal yo lo entiendo un poquito más, que tienes números más separados, o sea, tienes dos distribuciones en una misma serie de datos. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así. ¿Qué quiere decir la moda? El dato que más se repite. Si en una serie de datos, vamos a suponer que en una serie de datos, aquí tenemos un dato que vale 60, y el dato 60 en esa serie de datos se repite 3 veces, y es la que más se repite, la moda es 60. Si por alguna razón hay otro que se repite 3 veces, como el 79, entonces tenemos dos modas en la misma serie de datos. Ese es el concepto de la moda. Los datos más se repiten en una serie de datos. ¿Sí? Y ahí están las fórmulas, y ahí está la moda, y ahí está la media. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se usa la media? ¿En qué caso se usa la mediana? ¿Y en qué caso la moda?